Catch me if you can, I'll be running with your hand. I'll be running to the places we go when we like to be alone. No, in a room for two, we can sing to the moon. We can dance like the crazy ones and make laugh until the sun comes up. And we could sing along through the night and day. We could sing along 'cause it makes the rain. We can stay alone and sing, sing all around and sing 'cause I'm glad I found you. Sing, we'll sing right through the dream. We'll sing right through it. Catch me if you can, I'll be running through your head. I'll be running to the places we go when we like to be alone. No, in a room for two we can. Hola, 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 muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Estás escuchando La Voz de América, tu voz, con tu servidor Marco Antonio Benítez, transmitiendo en vivo desde el condado de Ventura para el resto del mundo. ¿Qué les podemos decir, damas y caballeros? No, ahorita no. Vamos a empezar más al ratito. Quiero darle un saludo a los que escuchan el programa en Spreaker. Un saludo para todos ustedes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya entramos un poquito, 3 minutos tarde. No le hace. Estábamos preparando todo para hablar de todo lo que ha ocurrido en París. El mundo está de luto, señores. Esto es consecuencia al terrorismo a nivel mundial, y que vamos a hablar aquí las causas, los factores, por qué ha ocurrido todo esto, y en especial por qué ocurrió en ese determinado país en Europa, por qué especialmente ese. Pero lo vamos a hablar más adelante. Quería darle un saludo a las seguidoras de Spreaker. Gracias por escucharnos. Llevamos 963. Y como un saludo para todos ustedes. Recuerden, necesitamos llegar a 1000 para poder mandar la solicitud a iHeartRadio. Y necesito la cooperación de ustedes para que nos llamen y participes para mandar ese día, ese programa, porque ellos piden un requisito de 100 seguidores, que son poquitos. Pero nosotros decidimos hacerlo 1000. Y cuando digo nosotros, me refiero a ti, a tu servidor y ustedes. Porque este programa es de nosotros. Es un programa de radio hablada en español sin censura. Es un programa creado para despertar la conciencia. Para que seamos personas autodidactas, que nos preparemos. Está dedicado también para los jóvenes, ya que ustedes son el futuro de esta nación y del mundo. Y tienen que estar preparados. Ya no podemos permitir que dinosaurios sigan controlando el mundo y digan ellos lo que nosotros tenemos que hacer. Somos esclavos a la moderna y eso tiene que cambiar. Hay 963 en Spreaker, www.spreaker.com o www.spreaker, es SPREAKER.com, La Voz de América. Si baja la aplicación de Spreaker, búscame como Marco Benítez. Puedes buscarme en Facebook como Marco Benítez, o en la página, dale like a la página La Voz de América. Y así corre la voz. Hay 963, ya estamos pocos, pero antes de que lleguemos a los 1000,
comunícate. Mira, el número en cabina es 805-262-7002. O si lo quieres hacer por Skype, lo puedes hacer. Es La Voz de América. Mándame la invitación, participa. Que el mundo sepa de que eres una persona que estás al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo y que no eres una persona ignorante. Porque la mayoría de los que quieren tomar control del mundo piensa que somos personas ignorantes y que somos tercermundistas, que no estamos preparados piensan que ellos nos deben de gobernar. Y vamos a dedicar, bueno, quizás no las 2 horas, pero de todo el acontecimiento de lo que ha ocurrido en París. Vamos a hablar de los factores, por qué, hipótesis, de lo que dijo el presidente Bashar al-Assad, de lo que ocurrió en la sala de Bataclan. Había más de 1,500 personas y estaba un grupo de heavy metal tocando ahí, que por cierto es de Estados Unidos. Tiene un nombre bien raro. Pero eso lo vamos a continuar hablando más adelante. Quiero darle las gracias a los de Spreaker. Por ejemplo, a Clara Gómez González, gracias por escucharnos. Javier Echeverría, que se han agregado. Salomé Pinina, Cristian Yaré Varela Cuevas, Francisco Ramírez, Iván Darío Vélez, Jorge Robert, Rodrigo Andrades, Esmeralda Martín Jiménez, Jorge Iván, Colmena. Gracias por agregarse. Ahora ustedes tienen una misión: avisarle a 5 más. Queremos que esto se haga una cadena a nivel mundial. Este va a ser el canal donde ustedes se van a mantener informados y nos van a mantener informados de lo que está ocurriendo en el mundo. Pero ya no podemos permitir quedarnos con los brazos cruzados. Así que gracias, sigan escuchando La Voz de América, pero pasa la voz. Dile, hey, escucha al loco de Marco Antonio Benítez, que habla de cosas que están ocurriendo en el mundo. Y créeme que no son teorías conspirativas, porque ya está ocurriendo. Ve a ver la película No Escape, y ahí te habla de los sicarios económicos. Ve a ver la película Spectrum, te habla sobre el nuevo orden mundial, y te lo mencionan, y te dicen lo que van a hacer, y es exactamente lo que Henry Kissinger ha dicho. Vamos a crear un grupo de soldados mercenarios para gobernar el mundo. Vamos a crear una guerra a nivel mundial para disminuir la población, porque vemos muchos, y entre menos haya, es más fácil controlarlos, pero no podemos controlar a 7 billones de personas. De eso se trata este programa, de despertar la conciencia. Que ya no sigamos dormidos. Que despertemos y nos demos cuenta de lo que está ocurriendo en realidad en el mundo. Quieren controlarnos, quieren mantenernos como esclavos. Para que el Club Bilderberg invierta $20,000 millones para desestabilizar América, ¿no creen que es demasiado dinero para mantener a más de 500 millones de latinos esclavos? ¿No sería mejor invertir esos $20,000 millones para sacar de la pobreza a América Latina y que se llegue a ser América Latina, los países de primer mundo, en lugar de mantenerlos como esclavos? Miren cómo tienen a Puerto Rico. Y un saludo para los que manejan camiones. Tenemos al puertorriqueño ahí, gracias por escucharnos. Puerto Rico, si ese es un estado anexado a Estados Unidos, valga la redundancia, que supuestamente
podría considerarse el estado número 51, si es que lo permitieran los puertorriqueños, lo han llevado a la quiebra, lo han jodido y siguen jodiendo al pueblo. ¿Qué puedes esperar de lo que ocurra aquí adentro? Si ya lo están aplicando. Ya nos van a meter el programa de Common Core. Bueno, ya está dentro, pero lo van a activar el próximo año. Es una manera de esclavizar. Walmart tiene, mira, esclavos, $9 la hora. Y todavía recibe subsidios del gobierno federal. El año pasado, $6.2 billones. Y después les dice a los trabajadores, mira, tantas horas te doy, ahora vete a pedir welfare. El gobierno te va a mantener, no te preocupes. Y alguien viene y dice, Gloria Álvarez, papá gobierno, si para eso se crean los gobiernos, señores. Porque no podemos permitir que toda una población administre los recursos de un país. Para eso se elige un grupo de personas. Y se elige para que la educación, la salud, sea accesible. Que no le cueste nada a la gente. ¿Y qué tiene que hacer la gente para compensar ese apoyo que recibe de un país? Para levantarlo. Pero que todos estén preparados, tanto intelectualmente como físicamente. Estén en buen estado de salud. Y un ejemplo de ellos es Cuba. Mira Cuba, 50 años bloqueado totalmente. Bueno, no un 95, digamos. Todos saben, todos están preparados, todos tienen una carrera universitaria. Por eso cuando un cubano sale de Cuba, valga la redundancia, no importa dónde vaya, ellos se superan sobre toda la población de ese determinado país. Ah, no, es que ellos les dan preferencia porque tienen buenas conexiones. No, señores. Ok, si hay influencia también, porque ¿por qué un cubano cuando toca tierra, ¡pum!, le dan la residencia? ¿Saben por qué? Porque el grupo que tiene aquí de cubanos que están en el Congreso y en el Senado tienen tanto poder que a pesar de que odian a Fidel Castro, también apoyan a su pueblo. Aquí hay 30 millones de mexicanos. Dime cuántos congresistas y asambleístas apoyan a la comunidad mexicana. Guatemala tiene una congresista, pero ella sola no lo puede hacer. Necesita el apoyo de más de 1 millón de guatemaltecos. Pero el problema de los latinos en esta área es que no somos unidos. Una salvadoreña quiso ser congresista, pero como la mayoría eran areneros, no pudo llegar donde ella quería. ¿Por qué? Porque seguimos pensando en los partidos y los partidos nos dividen, las religiones nos separan. Ah, no, yo voy a votar por mi partido. ¿Qué? ¿Ese te da de mantener? ¿Te da un buen sueldo? ¿Te paga el mortgage de la casa? ¿Te paga el bill del carro? No, ¿verdad? Vas a votar por aquel que te va a beneficiar a ti. Pero mientras no seamos unidos, y fíjense lo irónico, los latinos estamos desunidos por un mismo idioma. Oh, pero ayer hubo un partido muy importante, El Salvador, México, rivales a muerte. México no quiere a los salvadoreños desde hace años porque los eliminaron del Mundial 70. Es un partido, señor, es fútbol, es para divertirse. Pero ayer ganaron, México está feliz, 3-0 le ganó El Salvador a su rival número 1 de toda la CONCACAF. Ya están felices, ya están tranquilos. Todos esos demás que estaban ocurriendo en México ya se calmaron. ¿Por qué? Porque México ganó. Es un partido de fútbol. Hay que darle al pueblo mexicano fútbol y novela y están felices. 30 millones de mexicanos viviendo en el país y no tienen poder político. Pero son buenos para quejarse y para llorar. Pero para decir ya basta, ok, mi voto es mi voz,
vamos a salir adelante, vamos a unirnos con el resto de las comunidades y vamos a crear una fuerza política. No. Pero los cubanos sí. Y hay 1.2 millones de cubanos. Y miren el poder que tienen. ¿Cuándo vamos a aprender, señores, de que la única manera para poder salir adelante en este país es uniéndonos? Vean a las comunidades orientales. Ayudan a levantarse al otro, y cuando éste levantó el negocio y ya está arriba, órale, ahora vas a ayudar al que viene detrás. No, aquí no. ¿Quieres levantar a alguien? Te tiran un ancla para que te hundas. Somos cangrejos latinos, no chinos, latinos. Al final te voy a contar la historia de los cangrejos. Así que gracias a los seguidores de Spreaker hay 963 y esperemos que sean más. Esperemos que sean más. Y un saludo para alguien que nos llamó ayer al estudio. Voy a decir los últimos 4 números. 0053. Nos llamaste a las 2:30, no estábamos. El programa es de 6 a 8 de la mañana, hora del Pacífico. Así que cuando quieras llámanos entre medio de las 6 de la mañana, 8 horas del Pacífico o de California. Pero a esa hora no estábamos. Nos hubieras dejado un mensaje, te podemos regresar la llamada. Ok, así que comenzamos, damas y caballeros. El mundo está de luto. París está de luto. Europa está de luto. París se tiñe de sangre, señores, por ataques terroristas múltiples. Fueron 6 ataques simultáneos, donde varios de ellos se autoinmolaron. Y esto ha dejado más de 120 muertos. La noche de este viernes, y fíjense lo irónico, hablando con una compañera, le digo, oye, ¿por qué mencionó, qué día es hoy, Marco? Hoy es viernes 13. Y ella me dice, oye, mira, es un día así, nada, yo no creo en supersticiones. Además, no creo que vaya a pasar nada. Y miren, la noche de este viernes, la capital francesa se ha visto sacudida por 7 ataques coordinados. Entre ellos varias explosiones cerca del Estadio de Francia, tiroteos en 2 restaurantes, en un bar, en un centro comercial y en una toma de rehenes en una sala de conciertos. En total, de acuerdo con los informes policiales, los ataques han dejado al menos 127 127 víctimas mortales y 250 heridos. 99 de los cuales se encuentran en estado crítico. Aquí tenemos un audio que nos va a decir qué fue lo que pasó. La policía informa que uno de los atacantes abatidos en París llevaba un pasaporte sirio. François Hollande ha calificado la serie de atentados en la capital francesa como un acto de guerra perpetrado por el Estado Islámico. Nuestro corresponsal Boris Kundesov se encuentra en esa misma ciudad para traernos la última información sobre estos trágicos sucesos. Hola Boris, ¿qué tal? ¿Cuáles son las últimas declaraciones del gobierno francés respecto a esta tragedia? Hola Agustín, pues el líder galo declaró que el Estado Islámico lleva toda la responsabilidad por esas tragedias, por esa ola de los sangrientos atentados. También él ha declarado que los autores intelectuales de lo que sucedió en París se encuentran en el exterior. Entre otras cosas, él también afirmó que lo que sucedió en París fue un acto de guerra. Ahora les invito a escuchar una de las declaraciones del líder galo. Francia ha sido agredida violentamente, así que no tendrá piedad ante las barbaridades del Estado Islámico. Realizaremos todo lo que esté en el marco de la ley,
por medio de todo lo que convenga, en todos los terrenos, tanto fuera como dentro. También podemos decir que la Fiscalía está trabajando duramente en los lugares de los atentados. También, según se informó, los policías han podido identificar a uno de los atacantes. Ellos averiguaron que él llevaba consigo el pasaporte sirio. También los medios locales informan que uno de los atacantes fue identificado como un francés. Por lo que se refiere también al trabajo vinculado con la búsqueda de los colaboradores, podemos decir que las autoridades hacen todo lo posible, y también en otros países, por ejemplo en Alemania fue detenida una persona que llevaba en su coche el explosivo y supuestamente ese hombre estaba dirigiéndose a París. Pues por lo que se refiere a la sociedad y el estado de los franceses, podemos decir que a pesar de las medidas estrictas de seguridad, muchos franceses llevan la vida cotidiana, visitan a los restaurantes, caminan por las calles, aunque sí las autoridades aconsejan estar en casa. También las autoridades galas han declarado que han limitado el acceso a los complejos turísticos, han suspendido los eventos deportivos y han prohibido la congregación de las muchedumbres y de muchas personas en el centro de la ciudad. Pues también debemos decir que poco a poco se está recuperando la sociedad de ese profundo choque, pero lo que tuvieron que experimentar las personas, los supervivientes de los atentados, es realmente algo escalofriante. Ahora les invito a escuchar algunas de las historias de esas personas. Hemos oído explosiones, tiroteos y muchos gritos desde la calle. El ambiente estaba tenso por lo que estaba pasando en París durante la noche. He visto cosas muy violentas y salimos fuera cuanto antes. Me ha rozado una bala, luego corrimos y solo sé que intenté hacer todo lo posible para salir de este infierno. También debemos mencionar que lo que sucedía aquí durante los atentados era algo caótico, y también la empleada de RT fue tocada por esa tormenta mientras hacía la escala en París. Vamos a ver su historia. El control de aduana es muy fuerte y por esto todo va con mucho atraso. Todos los vuelos van con retraso. Pues el balance de las víctimas son 127 personas, pero por desgracia también debemos constatar que hubo muchos lesionados y también hay muchas personas que se encuentran en los hospitales. También por desgracia ellos están en estado crítico, muchos de ellos. También por lo que se refiere a la situación en Europa, en muchos países europeos, ahora hay mucha tensión vinculada con los eventos que tuvieron lugar en París, por ejemplo en Londres, en el aeropuerto de Gatwick tuvieron que evacuar parcialmente al personal, a las personas, porque encontraron algo sospechoso, un objeto sospechoso en el aeropuerto. Pues ahora todos están atentos por lo que está sucediendo aquí en París y también por las declaraciones de los dirigentes, porque ellos tienen que solucionar el problema ahora muy grande de cómo combatir al Estado Islámico. Ahí tenías toda la información. Esto puede llegar a muchas conclusiones que pueden tener pros y contras, y eso lo vamos a hablar más adelante. La primera información preocupante llegó a las 9:23, que es tiempo del meridiano de Greenwich, en el distrito 10, donde se oyeron disparos cerca de los restaurantes Le Petit, Cambodge y Le Carillon, que están ubicados en la esquina de las calles Alibert y Bichat en el norte de París. De acuerdo con los informes policiales, 2 hombres no identificados armados con rifles Kalashnikov, o sea AK-47 o cuerno de chivo, abrieron fuego en los restaurantes, dejando entre 12 y 14 muertos y una decena de heridos. Otro ataque en el bar Bellet Equipé de la calle Charon, en el distrito 11. Su saldo, 19 víctimas mortales, o sea 19 muertos y 14 heridos. Pocos minutos después fue reportado otro ataque con 3 explosiones cerca del Estadio de Francia, donde se disputaba un partido de fútbol amistoso entre la selección local, o sea Francia, y la selección de Alemania, 2 de los cuales, según los informes, fueron provocadas por terroristas suicidas.
El presidente Francois Hollande, que estaba presente en el evento deportivo, fue evacuado del estadio por precaución. Y se ve que toda la gente se movió hacia el centro del estadio buscando la salida de emergencia. Déjame ver, aquí hay un audio o hay un video cuando todos los aficionados estaban buscando la salida hacia el estadio. Casi simultáneamente llegó la noticia de que un grupo de desconocidos retienen a centenares de personas que habían acudido al concierto del grupo musical Eagles of Death Metal como rehenes en el Teatro Bataclan en el 9º distrito de París. Y de acuerdo con los testimonios de los rehenes que lograron escapar del teatro, entre 6 y 8 terroristas estuvieron matando a sangre fría a las personas retenidas. Varias horas después del inicio del ataque, la policía tomó por asalto la sala de conciertos en una acción que dejó 5 terroristas muertos, 2 de los cuales se suicidaron durante el operativo. Se informa de que se oyeron al menos 5 fuertes explosiones en la zona del operativo policial. Simultáneamente, frente al edificio del teatro, se registró un tiroteo que dejó 6 cuerpos yacientes en la calle de Charon. Mientras tanto, 2 nuevos tiroteos se produjeron en el centro comercial Les Halles, en las proximidades del Ayuntamiento de París. El presidente de Francia declaró el estado de emergencia y dijo que cierra todas las fronteras del país tras los ataques. Los terroristas quieren que tengamos miedo, pero vamos a derrotarles, ha asegurado el mandatario galo. El líder galo ha anunciado un duelo nacional de 3 días por los ataques. Lo que pasó en París el viernes y en Saint-Denis, cerca del estadio Stade de France, es un acto de guerra. Es un acto de guerra cometido por un ejército yihadista contra los valores que defendemos y contra los que somos un país libre, indicó Hollande, quien hizo un llamamiento a la unidad indispensable contra la amenaza terrorista. Francia recurrirá a todas las fuerzas para combatir al Estado Islámico tanto en el país como en el extranjero, aseveró el mandatario. Ese es el resultado de lo que ocurrió. Ahora vienen comentarios como Isnoel Leonardo Cruz Marrero. Vamos a ver ahora qué sátira presentará la revista Charlie Hebdo si es que se atreve. ¿Por qué no? Esa es la misión que hace una revista. José Juan Martínez San, la secta masónica que tira la piedra y esconde la mano, abrió las puertas de Europa a la inmigración islámica con su alianza de civilizaciones para que hicieran el trabajo sucio de destruir nuestras raíces cristianas. Luis Enrique dice, es un plan de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Israel para frenar inmigrantes y enviar ejércitos a Siria y aumentar el clima bélico y apoderarse del petróleo y las vías de los oleoductos. Ya veremos el plan en los próximos días. Gines Fernández Muñoz, Putin tiene razón, Rusia también lo está sufriendo. Se debería hacer una alianza con él en esta lucha contra el terrorismo. Esos son comentarios que la mayoría tiene. Raúl Velasco dice, pura hipocresía. ¿Será que existen masacres buenas que deben ser respondidas con masacres malas? ¿O será que quieren hacerme entender que existen 2 terrorismos? Uno bueno en nombre de la libertad y la democracia y otro malo sin nombre y sin objetivos. Donde uno existe víctimas colaterales o anónimas y en las otras directas con nombres y apellidos. Donde el ejército terrorista de la OTAN o de Estados Unidos es el bueno y el ejército terrorista de Daesh o el Boko Haram es el malo. Me surgen estas interrogantes cuando pienso en los ataques terroristas buenos de la aviación francesa de la OTAN al pueblo libio. Solo recuerdo la ovación mundial por esa masacre. No vi el repudio mundial por el linchamiento de un presidente, por lo menos que hoy aterrorizan a Francia. La repulsa por el robo del patrimonio de ese país,
ni el dedo acusador por la destrucción hoy de esa infeliz nación, definitivamente existen dos raseros. Uno cuando los muertos son algunos del primer mundo y otro rasero cuando son millones los masacrados del tercer mundo. Hoy a Francia le están pagando con su propia moneda. Lástima que el cambio es con la vida de inocentes franceses. Estos son comentarios de Raúl Velasco y de todas las personas, señores, que somos personas inteligentes, no somos idiotas. Y eso es lo que vamos a hablar en este par de horas. ¿Por qué Francia? ¿Por qué tuvo que ser Francia? ¿Por qué no Inglaterra? ¿Por qué no Estados Unidos? ¿Será que estos países tienen más seguridad? ¿Por qué no Japón? ¿Por qué no Rusia o China? ¿Por qué tuvo que ser Francia? Dice Juan Merchant, según la visión USA-OTAN, terrorismo bueno es el que mata y masacra gente inocente de cualquier país de segunda, tercera o cuarta categoría en su clasificación, pero que son gobiernos declarados por ellos, enemigos de ellos, y terrorismo malo es todo aquel que mate a sus inocentes ciudadanos de a pie. Dice Jorge Piazza, nunca mejor dicho, compañero, lo mismo pensaba. Todavía se me caen las lágrimas cuando pienso en el pueblo libio, en el infierno en el que viven, ni hablar de Irak, Afganistán, Siria o Palestina. El heroico pueblo sirio que entrega a sus jóvenes todos los días hacen llorar a cualquiera. ¿Cuál es el objetivo? Porque están diciendo que hubo un pasaporte sirio. Ahora bien, la pregunta sería, ¿qué? ¿Le van a echar la culpa a Bashar al-Assad de que ese era miembro del pueblo de Siria? ¿O era miembro del Estado Islámico? ¿A quién le van a echar la pregunta? La culpa. Dice Rodrigo Díez B, que su trabajo es la escuela de la vida. A primera vista tiene todo el sello, receta del autoatentado y sacrificio de inocentes. Uno, dice él, qué casualidad que el presidente estaba como cualquier persona viendo un partido amistoso de fútbol. 2, lo evacúan como si fuera la gran cosa. Y le pone él ahí, pinche títere de Estados Unidos de Norteamérica y sinónimo de Peña Nieto. 3, saturar noticieros portables con imágenes de la tragedia, que es generadas por los mismos de siempre. 4, distraer a la gente. Suena a lo mismo del punto anterior, pero no lo es. 5, poner en marcha una nueva crisis humanitaria de guerra por parte de los que controlan la economía. 6, poner en marcha una nueva estrategia de seguridad de los Estados Unidos, como siempre metiendo su pinche cuchara y atacar a quienes no están de acuerdo con sus políticas con un escenario de guerra. Y continúa él. Y 7, endurecer la lucha contra el mundo árabe. Y pone él al final. Rodrigo dice, ya chole con lo mismo. Paren de sacrificar a la población. Y dice, y continúa él, Jorge Piazza, es muy grato leer estos análisis tan necesarios. Uno no se siente solo. El pueblo árabe parece ser el chivo expiatorio de la humanidad. Muy injusto. No alcanzan las lágrimas para llorar tanta tragedia sobre el pueblo árabe. Señores, destruimos a Mesopotamia, una civilización de más de 2000 años de antigüedad. Pero nadie dijo nada. Invadimos a Afganistán. Afganistán, señor, ha estado siendo invadido por más de 2000 años. Muchos países imperialistas, Roma, Francia, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, lo han invadido.
Señores, cuando un pueblo dice no, es no. No quiere el yugo de nadie, no quiere que le lleves tecnología. Si ellos quieren vivir en las cavernas, es bronca de ellos. Hay que dejarlos en paz. Y aquí viene algo muy interesante que me llamó la atención. Carlos Andrés Sanz dice, un atentado terrorista donde no muera un Rothschild, un Rockefeller o un Morgan no es un atentado. Eso es un autotentado. Déjame leértelo de nuevo. Carlos Andrés Sanz dice lo siguiente. Un atentado terrorista donde no muera un Rothschild, un Rockefeller o un Morgan no es un atentado. Eso es un autoatentado. Ya me quitó las palabras de lo que yo iba a hablar. Ya lo dijo todo él. Es un autoatentado y se le llama daños colaterales. Hay que matar a alguien para poder crear una guerra, como la que ocurrió en Irak. Dice Iván Rublek, así es, el Estado Islámico no ha atacado para nada a Israel, que es supuestamente su enemigo religioso de toda la vida. En este punto nos damos cuenta claramente quién está detrás de estos terroristas marionetas del imperio invasor yanqui sionista. O sea, se refiere a Estados Unidos y a Israel. Benedicto Peña dice, gracias a Estados Unidos, gracias por el terrorismo hecho en Estados Unidos. Pero Alfredo Serrano dice, lamentablemente el pueblo paga los errores de sus gobernantes. Francia no está recibiendo más que una probada de la guerra y muerte que ha llevado a otros países. Lo siento mucho por la gente que ninguna culpa tiene en esto. Sin embargo, como digo una cosa, digo otra, dice, cuidado, no seas esto un show más, el peor estilo de las Torres Gemelas. Y de eso le voy a hacer un comentario también. A estas alturas, dice Jorge Piazza, nadie duda de que sea un show mediático con víctimas inocentes. Después de la intervención de Rusia en Siria, están desesperados. Ya no saben qué hacer. Evidentemente, no tienen más ideas. Se les terminaron. Como siempre digo, se van a tener que poner a trabajar para ganarse el pan y dejar de saquear patriotear, dice, al resto de la humanidad. Fíjense lo que él está diciendo, señores. A estas alturas, nadie duda que sea un show mediático con víctimas inocentes. Después de la intervención de Rusia en Siria, que Rusia ha logrado en 40 días lo que la coalición de Estados Unidos no logró en 1 año y medio. Ajá, pero eso sí, se echaron a la bolsa del dinero del pueblo norteamericano más de 2.5 billones de dólares. El pueblo norteamericano paga, hombre. Ellos son pendejos, hay que sacarle la feria. Hay que quitarles programas para que los jóvenes no se involucren en drogas o pandillas. Hay que quitarles eso. De todas maneras, necesitamos presos. Hay que llenar las cárceles privadas de presos. Necesitamos esas cárceles llenas para que ellos hagan $70,000 por año por cada uno de ellos. No hay que poner programas, no hay que darles educación que les cueste para que así no vayan a la universidad y se hagan criminales. Eso es lo que está ocurriendo. Artigas Quintana, los muertos son franceses, por esa razón es tan difundida esta noticia en todo Occidente, pero cuando mueren palestinos, a Occidente no le nombran como sirios, iraquíes, libios o afganos, y tantos otros. Somos los inferiores personas de segunda. Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Arabia Saudita, Turquía, Israel fomentaron y lo siguen apoyando a estos grupos terroristas. Están comiendo de su propio veneno. Que festeje Francia, Estados Unidos, Inglaterra de armar
y prepararlos. Y vuelve Iván Robles. Todos los días los malnacidos yanquis sionistas asesinan a palestinos, sirios, ucranianos, libios, pakistaníes y la prensa occidental ni se inmuta. Pero cuando matan a franceses o yanquis o judíos sionistas, todos los medios inducen a la gente a estar de luto y a irse a la guerra. Ahora bien, aquí voy a enviar un mensaje para Iván, para Alfredo y todos ellos. Yo sé que están hablando del pueblo norteamericano, señor, pero el pueblo no tiene nada que ver. El pueblo norteamericano no tiene nada que ver lo que el gobierno y las corporaciones están haciendo a nivel mundial. Y vamos a hacer los últimos dos comentarios. José Alejandro Sánchez dice, esto lo sufren, o sea, los atentados que sufrieron, esto lo sufren todos los días Irak, Siria y Nigeria. Pero no es titulares de prensa. Importa más París que Alepo y Bagdad para la prensa. Y claro, te mencioné, y gracias a un amigo, me mencionó sobre los ataques que ocurrieron en Beirut. Nadie dijo nada. Déjenme dónde estaban. Y esto ocurrió hace 2 días, señores. Más de 40 muertos y 2 atentados suicidas en un barrio chií de Beirut. Nadie comentó nada de eso. Esto ocurrió. Déjame ver dónde está el... 2 atentados suicidas han causado más de 40 muertos y más de 230 heridos en la periferia de Beirut, según ha confirmado en su cuenta oficial Twitter la Cruz Roja Libanesa. Las explosiones ocurrieron hacia las 6 de la tarde en el barrio de Bert el Baraneg, a las afueras de Hausiene, o espacio religioso chi, en la que se reúnen los fieles. Un primer suicida detonó la carga del cinturón de explosivos a los 3 minutos y a una veintena de metros de distancia. Un segundo suicida aumentaba el número de víctimas mortales al estallar una segunda carga ante aquellos que habían acudido a ayudar a los heridos, han asegurado a estos diarios fuentes cercanas a la seguridad general libanesa. El Estado Islámico, ISIS, ha asumido la autoría del atentado a través de una cuenta afín en Twitter, en la que calificaba la operación de especial. Soldados del califato han detonado explosivos plantados en una motocicleta en un área frecuentada por rafida o chiíes. Y esto lo decía el comunicado. Después de que los apóstatas se hayan reunido en el área, uno de los caballeros del martirio ha detonado su cinturón de explosivos en medio de ellos, matando más de 40. Continuaremos nuestra lucha contra Hezbollah, añadía el mensaje. Pero esto no lo mencionaron. Ningún país de las potencias condenó esos atentados. Pero los de Francia sí. Ahora bien, vamos a continuar hablando, porque acaba de salir algo de urgente. Los medios franceses informan de que además de un pasaporte sirio, le van a querer echar la bronca a Siria, ha sido encontrado otro documento egipcio entre las pertenencias de uno de los terroristas que se inmoló en el estadio de Francia. En total, los servicios de seguridad de Francia han encontrado 2 pasaportes extranjeros junto a los cadáveres de los terroristas que cometieron los atentados de París. Uno de ellos es sirio y el otro egipcio, informa BFM TV. Ahora bien, señores, seamos realistas. Si yo soy un terrorista, ¿ustedes creen que yo voy a andar documentos conmigo? Piensa. Si yo sé que voy a morir haciendo un atentado, matando civiles, ¿voy a llevar un pasaporte para identificarme quién soy? Come on.
¿Tú crees que porque ellos son del tercer mundo, son imbéciles? No. Analicemos eso. Un terrorista va a ir enseñando su pasaporte en la mano y va a ir disparando. Por favor. Lo primero que un terrorista va a hacer, señor, es no tener identificación de nada. Si es posible, se quita las huellas de las manos, de los dedos, para que no lo identifiquen. Ahora, ya están implicando a Siria y a Egipto. Ahora, ¿qué países van a hacer? Porque los atentados de las Torres Gemelas fueron de Arabia Saudita, que no eran enemigos de Estados Unidos. Sí, pero para irnos a la guerra tuvimos que crear, tuvimos que hacer algo que iba a producir daños colaterales. Y fíjense lo irónico, las Torres Gemelas, la compañía de seguro le había exigido a los dueños que tenían que quitar el plomo, o sea, la pintura que los edificios tenían, porque habían sido construidos en el 70. Pero que al hacerlo le iba a costar billones de dólares. Además, los edificios estaban asegurados. ¿Y qué dijeron ellos? Bueno, hacemos un atentado, daños colaterales, 3,000 personas. Ahora bien, si un verdadero terrorista, señores, hubiera atacado las Torres Gemelas, lo hubieran hecho a la hora de mediodía en punto, donde hubieran habido 100,000 personas en cada torre. Usen el common sense. Entre más daños produzcas, más va a afectar a una población. Y eso es lo que estos jóvenes se refieren. Pero nadie piensa en eso. ¿Sabes por qué? Porque nadie tiene ese corazón de poder sacrificar a personas inocentes con tal de crear guerras, señores. Porque es parte de un negocio. Tú no puedes ser CEO de una compañía que vende armas si no tienes el corazón de hierro y decir, no importa que maten 10,000 civiles, pero vamos a crear una guerra. ¿Y qué? Son daños colaterales. ¿Vamos a recibir qué? 100,000 millones de dólares. Vale la pena. Y 10,000 personas menos que van a vivir en el planeta. Esa es la mentalidad, señores, de muchas organizaciones, corporaciones. En estos momentos se lleva a cabo un proceso de verificación con el fin de conocer más informes sobre los documentos. Este 13 de noviembre pasará a la historia por los sangrientos atentados registrados en París en varios lugares públicos. La tragedia ha dejado decenas de muertos y heridos. Ahora bien, mientras ocurrían esos atentados que fueron simultáneos, déjame ver, alguien mandó aquí. Ok, tengo aquí. Ok. Ok. Mientras ocurrían esos ataques, ocurría simultáneo, estuvo también el teatro, o sea, rehenes en el Teatro de París, que publicaban en Facebook y Twitter sobre los ataques. Gran parte de los detalles del ataque múltiple este jueves en París, Francia, se han conocido a través de mensajes en redes sociales. Desde que se reportó la emergencia, usuarios de Twitter y Facebook han relatado el horror de los hechos con alertas por Internet. Incluso algunos de los rehenes en la sala de concierto de Bataclan han enviado comunicaciones desde sus celulares sobre la situación, clamando a la policía que haga operativo en el teatro porque los terroristas están matando uno a uno. Lee uno de los mensajes que circulaba en Twitter.
vivo, dice, solo algunas cortaduras, una masacre, cadáveres por todos lados, indica otro de los tweets. Y según reportes preliminares, pistoleros ingresaron a ese espacio y empezaron a disparar contra funcionarios de ley y orden, de acuerdo con la cadena CNN. Quedan al menos 16 rehenes en el lugar, ya que varios han logrado escapar. Unos 6 tiroteos se reportaron en varios puntos del centro de la capital francesa y 3 explosiones en el estadio de Francia, al norte de Francia. Al momento, la cifra de muertos se ha estimado, en ese momento era de 60 muertos. Por ejemplo, Will McHarbeck escribió en Twitter, Bataclan, hostage, just wrote this on Facebook. Confirmed gunmen kill hostage one by one. Confirmado, dice. Uno de los individuos está matando rehenes uno por uno. Paul Mortag dice, update. A lie, just some cats. A rampage course everywhere. Dice, estoy vivo con algunas heridas, pero hay cadáveres por todos lados. Y déjame ver, puso en Facebook. Varios pusieron mensajes y los puso en Facebook en realidad. Ahora bien, ándale. La pregunta que deberíamos de estarnos haciendo es ¿por qué Francia? Pero eso lo vamos a hablar en el siguiente. En este momento vamos a hablar lo que Bashar al-Assad dijo. El terror que azotó este viernes a la capital francesa, dejando más de un centenar de víctimas mortales, ha desatado un sinfín de reacciones en todas partes del mundo, frente al apoyo de los diferentes líderes del mundo. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, expresó su opinión y se unió al compromiso multilateral que busca redoblar esfuerzos para erradicar el terrorismo. Este sábado, Siria fue al escenario de un encuentro entre delegados del gobierno francés y el presidente sirio Bashar al-Assad tras la cadena de atentados terroristas perpetrados este viernes en París, que dejaron más de un centenar de muertos y más de 250 heridos, muchos de ellos en estado crítico. O sea que hay más o menos 100 que están en estado crítico. Durante la reunión a la que asistieron diferentes medios informativos, el presidente sirio, luego de ofrecer sus condolencias, comparó la situación actual de los dos países y se expresó frente a los acontecimientos señalando que Francia conoció el viernes lo que vivimos en Siria desde hace 5 años. Y según lo citó la cadena radial Europa 1, Francia participa desde comienzos de septiembre en la coalición internacional liderada por Estados Unidos que busca neutralizar las acciones del grupo terrorista Estado Islámico, frente al cual Bashar al-Assad ha manifestado su desaprobación, dado que se implementó sin contar con el gobierno sirio. Las políticas equivocadas de los países occidentales en la región, entre ellos Francia, ha contribuido a la propagación del terrorismo, aseveró Bashar al-Assad, citado por la agencia de noticias siria SANA. Por su parte, el presidente francés François Hollande, que declaró en las últimas horas el estado de emergencia en el país, ha advertido que los terroristas quieren que tengamos miedo, pavor, pero se enfrentan a una nación que sabe defenderse. Pues no lo hicieron, señores, el daño ya está. El daño ya está realizado.
El daño ya está hecho. El presidente francés François Hollande declaró que el Estado Islámico está detrás de los ataques que tuvieron lugar este viernes en París. El líder galo ha anunciado un duelo nacional de 3 días por los ataques que se cobraron la vida de al menos 127 personas y más de 250 heridos, 100 de ellos se encuentran en estado crítico. Y él dijo lo siguiente, y lo dijo hoy este sábado: lo que pasó ayer viernes en París y en Saint-Denis, cerca del estadio Stade de France, es un acto de guerra, y ante la guerra el país tiene que tomar las decisiones adecuadas. Es un acto de guerra cometido por un ejército yihadista, Daesh o Estado Islámico, contra los valores que defendemos y contra lo que somos, un país libre. Es un acto de guerra preparado y planificado desde el exterior con una complicidad interior que la investigación va a establecer, dijo el jefe de Estado francés. Es un acto de barbarie absoluta, añadió Hollande. Sabemos quiénes son estos criminales, quiénes son estos terroristas, dijo François Hollande, quien hizo un llamamiento a la unidad indispensable contra la amenaza terrorista, informa la prensa francesa. Francia recurrirá a todas las fuerzas para combatir al Estado Islámico, tanto en el país como en el extranjero, aseveró el mandatario galo. Hollande puntualizó también que Francia será implacable en su respuesta al Estado Islámico. Este 13 de noviembre ha sido marcado con una serie de ataques en París. La capital francesa se ha visto sacudida por 6 ataques coordinados, varias explosiones cerca del Estadio de Francia, tiroteos en 2 restaurantes, en un bar, en un centro comercial y en una toma de rehenes en una sala de conciertos. Esas fueron las palabras del presidente François Hollande. Ahora bien, dice Irving Rojas, justo cuando Rusia debilitaba cada día más al Estado Islámico o ISIS, surge un as bajo la manga de la OTAN, el pretexto perfecto para una invasión terrestre a Siria. No cabe duda que son igual de sanguinarios como los terroristas. Por algo son buenos amigos, ¿o no, Hollande? Lo lamentable es que ofreces a tu pueblo un sacrificio tal cual rito satánico para satisfacer la sed de sangre y poder de Satán, y ponen Estados Unidos, Israel entre paréntesis. Dice Wilmar Sáenz, qué buen actor. Comenzando, ¿quién los financia? 2, un autoatentado, las Torres Gemelas, en tres salas, Siria, etc. Isnoel Leonardo Cruz dice, los musulmanes no deben salir a la calle en Francia por varias semanas, y si salen es mejor que dejen sus atuendos identificativos en la casa porque las represalias no se harán esperar. Pobre de aquellos que sin ser terroristas pagarán las consecuencias por lo que han cometido esta barbarie en París, aunque pienso que los sentimientos antiislámicos se extenderán por toda Europa a la velocidad de la luz. O sea que lo que él está dando a entender que es posible que ellos paguen las consecuencias. Ellos pagarán las consecuencias. Ok. Ahora bien, ahora vamos a hablar sobre las consecuencias. ¿Por qué? Las hipótesis. Y hay 3 principales, ¿ok? Vamos a hablar de las 3 hipótesis de los atentados que ocurrieron en París.
¿quién ha perpetrado los atentados en París? Esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo. Todo el mundo dice que el Estado Islámico. Aún es pronto para extraer conclusiones sobre los responsables de los mortíferos atentados perpetrados en París la noche de este viernes, pero ya se pueden esbozar 3 posibles hipótesis sobre la autoría y organización de lo sucedido, sostiene el periodista Jason Burkett del periódico The Guardian. El corresponsal de The Guardian, Jason Burkett, escribe en su artículo que la mejor guía para entender quién podría estar detrás de los atentados en París es la violencia anterior registrada en Francia o que implique a los ciudadanos franceses en el resto de Europa. Vamos a ver la hipótesis número 1. Uno de los escenarios, según Burkett, es un ataque organizado y controlado. Escuchen bien, un ataque organizado y controlado directamente por el Estado Islámico desde algún lugar en Siria o Irak. O sea, ya le están echando bronca a Siria para invadirlo, igual como hicieron en Irak. Aunque hasta ahora el Estado Islámico simplemente pedía a sus seguidores locales en Europa que actuaran en solitario. El grupo terrorista está evolucionando muy rápido y es un sospechoso obvio, opina el periodista, para explicar que este nuevo ataque es consistente con una escalada constante a lo largo de 18 meses de ataques contra objetivos internacionales. El analista sugiere que un equipo puede haber sido enviado a Francia o reclutado en este país europeo, o bien las dos cosas a la vez, y luego haber sido cuidadosamente manejado desde el extranjero. Se estima que hay 520 ciudadanos franceses que luchan en Siria y 250 repatriados, recuerda el periodista. Esa es la primera hipótesis, ¿ok? Esa es la primera. La hipótesis número 2. Otra de las hipótesis asemeja lo sucedido a los ataques registrados en París hace 10 meses y podría implicar al Estado Islámico o Al-Qaeda, escribe Burkett. De hecho, los nuevos atentados pueden implicar a los dos grupos, como ya ocurrió en enero. Entonces, de los 3 ataques locales, uno juró lealtad al Estado Islámico, pese de no haber tenido nunca contacto directo con el grupo, mientras que los otros 2 eran hermanos, uno de los cuales estaba tenuamente conectado con el grupo de Al-Qaeda en Yemen. El grupo que se atribuyó la responsabilidad de los asesinatos en la oficina del semanario Charlie Hebdo. Cabe recordar que Al-Qaeda está ansiosa por recuperar la preeminencia entre los movimientos yihadistas que ha cedido al Estado Islámico. Y esto lo hace ver el periodista añadiendo que un ataque espectacular en París sería una manera de hacerlo. Pero vuelve la pregunta en el aire. ¿Por qué París? ¿Por qué no Estados Unidos? ¿O Inglaterra? ¿O Arabia Saudita? ¿O Qatar? ¿O Israel? ¿Por qué no en esos países? ¿Por qué tenía que ser París? Y aquí viene la tercera hipótesis. Según la opinión de Burke, puede implicar a actores locales completamente solos, lo que le llaman lobos solitarios. Francia tiene un gran grupo de jóvenes musulmanes marginados, enojados, frustrados, y ha habido siempre muchas redes informales de extremistas violentos y no violentos. Aunque la mayoría de estos grupos están orientados hacia el envío de personas a Siria, no a los ataques domésticos. Pocos ataques
en los últimos años han sido auténticos lobos solitarios, reconoce el autor, argumentando que la mayoría tenía vínculos con un grupo extranjero. Hemos visto que los atacantes no entrenados pueden matar de una manera clínica, a sangre fría, que parece profesional, incluso si no han sido debidamente capacitados. Pero el tipo de coordinación, preparación y los recursos necesarios para una operación como la de este viernes hace poco probable que haya sido el trabajo de amateurs solos, o sea, de lobos solitarios. Ahora, respecto a las tácticas utilizadas por los terroristas en París, el analista afirma que se han visto en muchos atentados anteriores, como en el caso de Mumbai, la capital comercial de la India, en el 2008, cuando el objetivo de los ataques fueron hoteles, cafeterías, un centro judío y los viajeros. Desde entonces, los servicios de seguridad han estado preocupados por una operación similar en Occidente, y esto lo señala el analista. Además, sugiere que los objetivos afectados este viernes pueden haber sido elegidos a propósito para enviar un mensaje particular. No eran embajadas fuertemente protegidas, ni tampoco lugares turísticos o tiendas de lujo o museos, excepto el estadio de Francia. Eran lugares modestos en los barrios orientales de París, menos exclusivos, más multiculturales. Y esto lo sostiene el periodista. Esto puede haber sido un acto deliberado de selección o puede ser simplemente porque la zona era bien conocida por los atacantes. París se convirtió la noche del viernes al sábado en el epicentro de trágicos acontecimientos. Un grupo terrorista islámico perpetró una serie de mortíferos atentados. La capital francesa se vio sacudida por varias explosiones cerca del Estadio de Francia, tiroteos en un restaurante cerca del Museo de Louvre y en un centro comercial, así como por una toma de rehenes en la sala de conciertos Bataclan, donde se registró el mayor número de muertos. Y aquí hay una guía. Estadio de Francia, 3 explosiones, al menos 4 muertos. Restaurante Le Pitet en Camboya y Le Carillon, tiroteo, al menos 12 muertos. Rue de la Fontaine, tiroteo, 5 muertos. Sala de conciertos de Bataclan, tiroteo y toma de rehenes, al menos 82 muertos. Boulevard Voltaire, tiroteo, 1 muerto. Y el bar Belle Equipe, al menos 19 muertos. Eso fue el resultado de los atentados en París este viernes. Ahora viene una nota que va de cifra por tiempo detallado cómo ocurrieron los hechos el viernes en París. La noche de este viernes, la capital francesa se ha visto sacudida por una serie de ataques coordinados. Varias explosiones cerca del Estadio de Francia, tiroteos en un restaurante y en un centro comercial y una toma de rehenes en una sala de conciertos. En total, de acuerdo con los informes policiales, los ataques han dejado al menos 127 muertos, 250 heridos, 99 de los cuales se encuentran en estado crítico. Ahora bien, déjame enseñarte un video, un audio, porque hay que seguir lo que le llama ¿por qué ocurrieron esos atentados? Una cronología. Dame un segundo, por aquí lo tenía. Ok, ¿dónde está? Ok, aquí está. Quiero que escuchen. Desde principios de este año, varios atentados
han golpeado la capital de Francia, o la capital francesa. París ya se encuentra en estado de alerta desde enero de este año, cuando dos radicales irrumpieron disparando indiscriminadamente en la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo. Estos ataques dejó 12 muertos y 11 personas resultaron heridas. Las alarmas saltaban entonces en la nación gala, considerada una de las más amenazadas por el yihadismo. En las jornadas siguientes, un policía moría asesinado. Y sí, se ve en el video cuando cae herido, pasa uno de los terroristas y le pega un tiro en la cabeza con un Kalashnikov, o sea, un AK-47. 4 personas también perdían la vida durante una toma de rehenes en un supermercado judío en un distrito de la capital francesa. Se cree que más de 2.000 ciudadanos del país se han dirigido hacia Siria, a Irak, para incorporarse a las filas yihadistas. Vamos a ver el audio que habla sobre las crónicas de lo que ha ocurrido en Francia. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué especialmente Lamentablemente Francia? la historia se repite. Desde principios de este año varios atentados han golpeado la capital francesa y a continuación les presentamos la cronología de estos hechos terroristas desde el comienzo de año. La ola de atentados de este viernes ha sido el más reciente de un gran número de capítulos de terror registrados en París en los últimos meses. La capital francesa ya se encontraba en estado de alerta desde enero de este año, cuando 2 radicales irrumpieron disparando indiscriminadamente en el semanario satírico Charlie Hebdo. 12 personas murieron y otras 11 resultaron heridas. Un acto de excepcional barbarie se cometió aquí en París contra un medio. Es decir, contra la libre expresión, contra los periodistas. Periodistas y policías fueron brutalmente asesinados. Hemos activado el sistema de alerta de seguridad nacional francés. Las alarmas saltaban en la nación gala, considerada una de las más amenazadas por el yihadismo. En las jornadas siguientes, un policía moría asesinado y otras 4 personas también perdían la vida durante una toma de rehenes en un mercado judío en un distrito de la capital francesa. En junio, un trabajador fue decapitado en un atentado cometido en una fábrica de productos químicos de Isère. Se trataba del gerente de una empresa de transportes y el jefe del presunto autor del ataque. Apenas 2 meses después, en agosto, un hombre disparó e hirió a 3 personas en un tren que cubría la ruta entre Ámsterdam y París. Esta vez el atacante fue reducido por varios pasajeros del tren antes de que pudiese cometer la masacre que planeaba. Un pasajero francés que quería entrar en el baño del vagón número 12 se enfrentó a una persona que portaba un rifle de asalto Kalashnikov al hombro. El pasajero francés valientemente trató de arrebatárselo antes de que el asaltante disparase varias veces. Francia es una de las naciones occidentales más amenazadas por los grupos radicales. Se cree que más de 2.000 ciudadanos del país se han dirigido hacia Siria o Irak para incorporarse a las filas yihadistas. Creo que ellos querían atacar al corazón del espíritu del país. Nos enfrentaremos al problema y venceremos. Ganaremos porque tenemos un arma que es desconocida para ustedes. Está escrita en nuestros edificios públicos y dice libertad, igualdad y fraternidad. Según fuentes del Ministerio de Defensa galo, a diario se desbaratan planes de atentados. Desde inicios de este año se ha incrementado la presencia de efectivos en las calles del país. El gobierno impulsa una polémica ley de servicios secretos que autoriza la recogida masiva de datos en la red. Paralelamente, lleva a cabo ataques unilaterales contra el Estado Islámico en Siria, una medida que el gobierno galo ha adoptado en legítima defensa, tal y como ha defendido el presidente François Hollande. Aliana Nieves, RT. Ahí tenías tú una cronología de los atentados, y estos no han ocurrido nada más en este año. Pero sigue la pregunta, ¿por qué Francia? Ya dijiste, más de 2.000 se han integrado a las filas yihadistas, pero ¿por qué ellos tienen que atacar a su propio país? ¿Cuál es la razón? ¿O será porque hay otros que no quieren a Francia? Si tiene 2.000 voluntarios que se han agregado a los yihadistas, deberían de estar alegres o contentos porque tienen franceses en sus filas. Ahora, según expertos, ¿cómo la política adoptada por Francia la ha convertido en blanco del terrorismo? Según el periodista internacional David Bolero, considera necesario
replantear las políticas adoptadas por Francia y las estrategias hasta hoy tomadas por los gobiernos internacionales, muchas de ellas responsables en cierta medida de la intensificación de los ataques terroristas en los últimos tiempos. Francia es el país, junto a Estados Unidos, cuya participación en los ataques en Siria e Irak contra los grupos extremistas es mayor. Según el experto David Bolero, él anunció del gobierno francés de intensificar los bombardeos sobre el territorio sirio tras los acontecimientos del pasado viernes pueden tener repercusiones negativas. Aquí te mencioné hace un mes, más o menos, que las corporaciones querían meter a Rusia en el terreno de la guerra en Medio Oriente. Ya lo lograron. Rusia entró a Medio Oriente el 30 de septiembre del 2015. Al 31 de octubre serían 32 días, más 14 días, porque hoy estamos 14, serían 46 días. Rusia ha logrado en 46 días lo que la coalición de Estados Unidos, incluyendo Francia, no lograron en un año y medio. Sacar el terrorismo de Siria. ¿Y todo por qué? Siguen insistiendo. Si quieren destruir a Siria. Bueno, ya lo destruyeron casi. Pero quieren el poder. Quieren los recursos de ese país. Siria es un punto estratégico, señores, en Oriente Medio. Esa es la clave para Europa y para Oriente Medio. Y Estados Unidos quiere eso. Y por eso quieren derrocar a Bashar al-Assad. Eso se llama primavera árabe, señores. Y si no me equivoco, Israel está detrás de todo esto también. Crear un caos en Oriente Medio para ellos tomar control. Para distraer al mundo de que Palestina está siendo tomada por Israel. Porque para el 2020 Palestina desaparece del mundo. Ya no va a haber más Palestina, señores. Se va a llamar Israel. Cuando a Israel lo pusieron ahí, le dijeron, vas a compartir con los palestinos ese pedazo de terreno que se te va a dar. No le dijeron, tómate el país. Le dijeron, vas a convivir. Aquí tenemos un audio. Vamos a ver qué dice David Bolero. París. Y para comentar y analizar los recientes sucesos que ha vivido la capital francesa, tenemos con nosotros en directo al periodista internacional David Bolero. Hola David, muchas gracias por estar con nosotros. Hace algunos minutos nada más la escuchábamos a Merkel, Angela Merkel, diciendo que Alemania va a ayudar a combatir al terrorismo. Lo decía François Hollande en su discurso posterior en la jornada de ayer. Y la pregunta es, ¿cómo se combate al terrorismo? ¿Utilizando la misma estrategia que viene planteando Occidente en el último tiempo, o va a haber una revisión a esta forma de combatir el extremismo? Es complicado combatirlo porque está muy enraizado. En el caso de Francia hemos visto cómo desde los atentados del pasado mes de enero estaba en estado de alerta. En las calles ya había 10.000 militares patrullando las calles, 25.000 policías también vigilando 5.000 lugares sensibles, y de nada ha servido, ¿no? Ante esta oleada de atentados. El problema radica en el origen de estos extremismos, de la yihad, y cómo en ciertos países, lo hemos visto en Irak, por ejemplo, lo estamos viendo en Siria, indirectamente con ataques o con guerras que nada tenían que ver con las reales causas con las que se promovían. Se ha plantado esa semilla, o por lo menos se ha amplificado ese sentimiento tan extremista. Es quizás este tipo de guerras las que deberían replantearse, porque son el campo de cultivo para dar el pistoletazo, el trampolín a ese terrorismo. Ok, escúcheme lo que él está diciendo, David Bolero, porque lo ocurrido en Francia
ha conmocionado al mundo. Y estamos de acuerdo. No, que cómo matar gente inocente, que no sé qué, que mira, que Francia, que es un país que es de paz. Ahora bien, pero no obstante, no se nos debe de olvidar las tragedias que se viven prácticamente cada día, todos los días, en países como Afganistán, Pakistán, Libia, Yemen, Irak y Siria. Que no se nos olvide, porque eso se le llama la primavera árabe. Ya tiene años. Han desestabilizado toda Arabia, todo el Medio Oriente, Oriente Medio. ¿Qué es lo que quieren hacer con América Latina? Que ya empezaron en agosto. La primavera latinoamericana. No nos podemos descuidar, ¿ok? No podemos bajar la guardia, porque esta es una manera de entretenernos, ¿ok? Hacemos una masacre en tal país, el mundo se enfoca ahí y vamos a hacer lo que tenemos que hacer en otros países. No podemos bajar la guardia. ¿Y saben por qué? Porque este es el anuncio que los yihadistas anuncian. Fíjate, valga la redundancia. Déjame ver. Aquí está. Yihadistas anuncian las capitales mundiales que serán sus próximos blancos. Ya están anunciándome. Ya tiene. Los terroristas del Estado Islámico han anunciado en Twitter las capitales mundiales donde preparan una serie de nuevos ataques. Y esto lo escribe el diario británico Daily Express. Entre los potenciales futuros blancos de los yihadistas se encuentran Londres, Washington y Roma. Ahora bien, ¿por qué Roma? ¿Por qué en Italia? Te puedo creer Washington en Estados Unidos, porque ese es el que estaba haciendo un desmadre allá en Oriente Medio. Con Londres, los dos, porque los dos son hermanos. Y como dice este artículo, este 13 de noviembre ha sido marcado con una serie de ataques en París. La capital francesa se ha visto sacudida por 6 ataques coordinados, varias explosiones cerca del Estadio de Francia, tiroteos en 2 restaurantes, en un bar y en un centro comercial y la toma de rehenes en una sala de conciertos. Ok, ellos ya anunciaron que los siguientes serán Londres, Washington y Roma. La pregunta del $1.000.000 sería, ¿tengo que crear más daños colaterales para poder crear una guerra más extensa y invadir a Siria para derrocarlo? ¿Ese es el objetivo? ¿Crear más caos? Señor, eso se llama la doctrina del shock. Se la están aplicando a Francia también. Ahora le tocó a Francia. Tenemos que crear daños colaterales para poder derrocar a Bashar al-Assad e invadir el país. Esperemos que Rusia no caiga en ese juego y evite una invasión a Siria. Y que China se una a Rusia también. Señores, créanme, yo amo este país, pero no vamos a sacrificar a más soldados norteamericanos para que vayan a pelear por los intereses de las corporaciones, porque no son los intereses del pueblo. Y te vuelvo a repetir lo que Henry Kissinger ha dicho toda su vida. Los soldados norteamericanos son estúpidos e idiotas ignorantes que solo los usamos como peones para proteger nuestros intereses. Si tú piensas que vas a ir a pelear por la democracia de Estados Unidos, estás equivocado. No es cierto. Es tiempo que empecemos a madurar, señores. Porque estos comentarios que esta gente ha escrito aquí son personas inteligentes, no son idiotas. Pero ellos nos consideran personas tercermundistas, ¿ok? Que no pensamos. Mira lo que dice Alfredo Serrano y sigue el show. Ningún atentado terrorista es alertado. Jamás un terrorista te va a avisar. Y especialmente a dónde va a atacar. Porque no son estúpidos.
Y sigue el show. Ningún atentado terrorista es alertado. Nos ven la cara de idiotas. Y él pone entre palabras grandes, autotentado. Dice Mario Sánchez, hey, ¿dónde está la lista? Mijail Smith Jones dice lo siguiente. ¿Se dan cuenta de lo que han hecho? Jonathan German, otro autoatentado en menos de 24 horas. Ya se sabe la procedencia de los terroristas. Y como es de esperar en Siria, son entrenados. Siria hoy es el Irak de los atentados. O sea, quieren invadir a Irak, a Siria, señores. Estados Unidos quiere invadir a Siria como le dé lugar y es necesario de hacer tanto daño con tal de invadir a Siria. No lo podemos permitir. Señores, Siria es un país autónomo. No se ha metido con nadie en Oriente Medio. Vean la historia. País que no le debe a nadie. País que tiene su propia moneda. País que tiene su propio banco. Y todos los recursos son para el pueblo sirio. Miren las ciudades que han sido destruidas, cómo estaban de modernas. Digo, estaban. Porque le han destruido el país al pueblo sirio. Las corporaciones son capaces de matar a cualquiera con tal de tomar los recursos de un país. Son posibles de matar a una población, a un país. Y esto, mira, Jonathan, no creo que seamos estúpidos y no nos demos cuenta de lo que está ocurriendo. Reflexionemos, dice él, hombres inteligentes. Las noticias dicen que se encontró un pasaporte de uno de los terroristas. Qué necios somos que encima nos cuentan el mismo cuento y nos la creemos. En el autoatentado de Charlie Hebdo se olvidó uno de los terroristas su documento de identificación en el vehículo. En las ruinas de las Torres Gemelas se encontró un pasaporte intacto de los terroristas. Y el pueblo norteamericano se lo creyó. Los dos aviones que explotaron en las Torres Gemelas a más de 2000 grados de temperatura. Las torres se vinieron abajo y ese pasaporte quedó intacto. Y el pueblo norteamericano se lo creyó. Y ahí está comprobado, miren, terroristas, fueron terroristas los de los atentados. Se destruyó todo, pero un pasaporte quedó intacto, era prueba de juego. Ni las cajas de los aviones sobrevivieron, pero ese pasaporte sí. Y el pueblo norteamericano se lo creyó. Ya nos dimos cuenta de quiénes fueron los terroristas, porque encontraron un pasaporte en los escombros de las Torres Gemelas. Pero las cajas de grabación no se encontraron, que supuestamente son a prueba de juego. Y dice Jonathan, se destruyó todo, pero un pasaporte quedó intacto para que oriente la devastadora maquinaria de guerra hacia los pueblos de Oriente Medio, y así nos seguimos mintiendo. Y así nos sigue mintiendo. Justificando una guerra, una masacre y tal vez una tercera guerra mundial. Vamos a hacer una pregunta, señor. ¿O será que soy yo o ellos, un grupito pequeño, que somos inteligentes y el resto no lo es? ¿Y por eso ellos abusan? ¿O tenemos que hacer algo para evitar una tercera guerra mundial? Rusia, señores, ya está en el terreno. Solo hay que provocarlo. Y eso es lo que están haciendo. Señores, lo siento por las 127 personas que murieron, pero eso a ellos le llaman daños colaterales. Vamos a crear algo más grande, nos vamos a hacer más ricos, vamos a destruir, a crear más hambre y el pueblo norteamericano va a pagar. Y nosotros, los dueños de las corporaciones que creamos armamento y construimos, nos vamos a hacer multibillonarios. Y vamos a reducir la población mundial también, porque hay muchos. Señores, eso es el nuevo orden mundial.
Dice John Jairo. Me imagino que ni Tel Aviv, ni Jerusalén, ni Haifa, ni Londres, ni New York o cualquier ciudad gringa tiene que temer de restos, en especial los lacayos y serviles, los, traseros, europeos y árabes. Serán los blancos predilectos para justificar alguna invasión a país rico en recursos naturales. Algo traman los criminales de la CIA y el Mossad. De Siria, pues los rusos e iraníes los hacen temblar de miedo. Y con China tampoco se atreven. En fin, predecible los asesinos de Estados Unidos e Israel. Ahora no me digas que vas a, es que odian a Estados Unidos. No, señores, no hay que ser imbécil para no darse cuenta que no nos basta con los 5,000 soldados que han muerto. Y hablando de esos 5,000 soldados que murieron en la guerra de Irak y Afganistán, eso me presta para hablar sobre este tema. 5,000 soldados muertos, más de 60,000 soldados lisiados. ¿Qué hizo el gobierno y las corporaciones para ayudar a esta gente? Después del presupuesto militar, el segundo presupuesto más grande de la nación en Estados Unidos es el de los veteranos de guerra. Pero un soldado tiene que esperar miserablemente 6 meses para que le den una cita con el médico. Ahí te va la noticia. Y si tú como pueblo norteamericano no haces nada, porque ellos lucharon por tu libertad y por tu democracia, porque tenía miedo que Irak invadiera Estados Unidos, o Afganistán, o Siria, o Irán. Por eso los atacamos. Entramos primero, les dimos nosotros el golpe para que ellos no nos lo dieran después. Este es el resultado de las guerras en las que Estados Unidos ha participado y las compañías se han hecho millonarias. Pero olvidémonos de esa parte. Enfoquémonos en los veteranos de guerra. Y este es el resultado. A diario se producen más suicidios de veteranos de guerra de Estados Unidos que las muertes que se registran en una jornada bélica en Irak y Afganistán. Este hecho pone en entredicho las consecuencias reales de los conflictos armados en la sociedad estadounidense, aunque transcurran fuera del país y oficialmente causen muy pocas bajas. Ok, la guerra de Vietnam, 50,000 muertos. Llegaron las corporaciones y le dijeron a los que hicieron millonarios: oye, señora Pérez, aquí tiene $1 millón por su hijo o por su esposo muerto en combate. ¿Qué hizo el presidente Barack Obama a este capitán hace 2 días? El Día de los Veteranos, de recordación, le dio una medalla al valor. ¿Y eso le va a recuperar su pierna y su cuerpo? Vamos a mantener calmado al pueblo norteamericano. Hay que darle una medalla a este. Acuérdense, Henry Kissinger: soldados son idiotas, estúpidos, ignorantes, que los usamos como peones para proteger nuestros intereses. Vamos a ver este caso. El 20 de junio del 2012, Daniel Fadis, un ex técnico de armas de la Marina de Estados Unidos, tomó su pistola Sig Sauer y se pegó un tiro. Era una fecha como cualquier otra, pero este hombre de 28 años se quitó la vida y se sumó a una sombría lista que refleja que cada día en Estados Unidos se suicidan 22 veteranos de guerra estadounidenses. Yo te había mencionado 18. Son 22 diarios. Hoy, este día, se van a matar 22 veteranos. Hoy, este día. Y mañana y pasado. Más del doble de la tasa de suicidios civiles.
Y esto lo indica el artículo del periódico San José Mercury News. Pero nadie menciona eso. CNN, NBC, Univisión, Telemundo, no lo mencionan. Y uno de los problemas más trágicos que afecta a quienes sirvieron a su país es el fantasma del suicidio, que a menudo aparece como consecuencia del estrés postraumático. Ya cumpliste con el servicio, ¿ahora qué? Sabes que vete para tu casa. Si tienes problemas es tu bronca. Es que no hay dinero, Marco. Es muy caro mantener a los soldados. Muy caro mantenerlos, cuidarlos, pero bien los mandamos a la guerra, ¿verdad? A que protegieran nuestros intereses. No del pueblo norteamericano, señores. No del pueblo norteamericano. Ahora déjenme explicarles, para meter ahí entre esta plática, por qué me gustaría que él fuera el presidente de los Estados Unidos. No queremos más a alguien más que nos vayamos más a la guerra. Ahí te va. Este señor quiero que sea el próximo presidente de Estados Unidos. He is right. This country has a deficit. Would be right if he said that going to war in Iraq and Afghanistan has cost us trillions of dollars, which is one of the reasons we have the deficit we have today. But I believe from the bottom of my heart, Madam President, that if we go to war, if we spend trillions of dollars on that war, that when our men and women come home from war, some wounded in body, some wounded in spirit, I don't want to hear people telling me it's too expensive to take care of those wounded veterans. I don't accept that. If you think it's too expensive to take care of veterans, don't send them to war. Si tú crees que es demasiado caro, si es demasiado caro cuidar a los veteranos de guerra, no los mandes a la guerra. Punto. Ese es el hombre que yo quiero como presidente de los Estados Unidos. El senador Bernie Sanders. No quiero presidente que manden a los soldados a morir, que dicen que por la democracia. ¿Cuál? ¿Cuál democracia? Dígame cuál. Disculpen la ignorancia. ¿Cuál democracia? Quiero que me digan cuál. ¿O no tienen las agallas para poder hablar con tu servidor? Tras más de un año ejerciendo presiones este 2015, las organizaciones de veteranos consiguieron que el Congreso, fíjense bien, tuvieron que presionar para que el Congreso aprobara el acta de prevención de suicidios para los veteranos con la intención de reducir los suicidios de los excombatientes y mejorar su acceso a mejores servicios sanitarios de salud mental. Señores, es el segundo presupuesto más grande de la nación después del armamento. Y tuvieron que presionar al Congreso para aprobar un acta de prevención de suicidios. Pero se me olvidaba decirles que ellos se vendieron a las corporaciones por menos, el Congreso se vendió a las corporaciones por menos de $200 millones. ¡Qué baratos! Yo pensé que eran $200 mil millones. No, menos de 200. Son 400 que a cada uno le tocó $500 millones o $1 millón a cada uno. ¡Qué barato se vendieron nuestros congresistas a las corporaciones! Sin embargo, estas asociaciones estiman que de 17 de los 22 suicidios diarios los protagonizan antiguos soldados que no están adscritos a los servicios de salud destinados a los veteranos. Señores, los homeless, la mayoría de los homeless en el país son veteranos de guerra. Yo tuve la oportunidad de conocer en Skid Row a una
capitán de la Fuerza Aérea Norteamericana negra. Capitán. Homeless, viviendo en Skid Row. Ah, pero es negra, man. ¿Cuál es el problema? Y el mismo pueblo norteamericano, que ellos pelearon por la democracia de este país, les voltea la espalda. Así que no te asustes cuando empiecen a haber atentados en este país porque quieren invadir a Siria. Ya anunciaron, ¿ok? Los terroristas ya anunciaron dónde van a dar sus próximos golpes. Hasta ahora, en pleno siglo XXI, un grupo terrorista te va a avisar dónde te va a pegar la cachetada. Que debería ser todo lo contrario, ¿no? Entre menos sepan, más grande es el golpe. Pero no, estos son tan sabios que te avisan. Vamos a hacer un atentado en Londres, en Washington. Pero ¿por qué no le hacen atentados a Rusia o a China o a Japón o a Irán? Qué raro, ¿no? Con las operaciones militares norteamericanas a punto de terminar en Afganistán e Irak, la tasa de suicidios entre los exmilitares ha aumentado desde los 18 diarios que había en el 2010, ahora son 22. Mientras tanto, los estudios que ha realizado el Departamento de Asuntos de Veteranos no ha logrado establecer una causa directa para por qué sucede eso. No saben por qué los soldados se están suicidando. Qué irónico, ¿no? Con toda la tecnología que tenemos, con lo mejor de lo que es salud, no podemos saber por qué los soldados se suicidan. O es una pregunta estúpida o idiota que se hacen ellos, o no hay alguien que en realidad sepa lo que están pasando estos soldados. El sentido común indica que tendría que haber una correlación entre el número de despliegues y combates y el porcentaje de riesgo de suicidio. Y esto lo señaló Fred McRee, coordinador jefe de prevención de suicidios en el Hospital de Veteranos de Palo Alto, California, pero los datos sugieren que no es necesariamente el caso. Ni siquiera los horrores que se viven durante los combates son una causa provocada de que generen más suicidios, y no son uno de los factores de alto riesgo, según Jackie McFussy, directora de la investigación de los veteranos estadounidenses de Irak y Afganistán, YAVA, por sus siglas en inglés. Ok, está hablando de Jackie McFussy, está hablando de Fred McRee. Pregunta para ellos, ¿ustedes han estado en combate? ¿Han participado? ¿Han agarrado un fusil para ir a pelear contra el enemigo? ¿Han matado a una persona? Porque si ustedes lo han hecho, entonces estoy de acuerdo que ustedes tienen un punto ahí. Es como el ejemplo de un sacerdote. ¿Cómo un sacerdote me va a decir a mí cómo educar a mis hijos si no es padre de familia? Entonces, ¿cómo una persona, directora de investigaciones, me va a decir a mí qué es lo que yo pienso si yo viví combatiendo al enemigo? ¿Cómo me va a decir ella a mí si ella no lo ha experimentado en carne propia? ¿Sí entienden el concepto de lo que está pasando aquí? Deberían de buscar a otros veteranos que están en buen estado de salud. ¿Cómo lo lograron? Para ayudar a esta gente. Señora, la guerra que yo viví es igual a la que vivieron en Irak. Bueno, Irak fue una invasión. Y el pueblo iraquí tuvo que buscar la manera cómo sacarlos. Aún sabiendo que la desventaja de ellos era 100 veces 100-1. Como Palestina. Palestina, los jóvenes tiran piedras y ellos reciben balas. ¿Ven la diferencia? El pueblo iraquí dijo ya basta. Siria está pasando por la misma suerte. Pero Siria ha aguantado 5 años y ahora hace un atentado para poder atacarlo. Esperemos que el pueblo norteamericano no caiga en ese juego. Daniel Fadis nunca entró en combate.
Fíjense lo irónico. Por eso le digo a estas dos personas, ¿qué tiene que ver? Mientras ellos no hayan experimentado lo que es que te pasen las balas sobre la cabeza y que veas que un terrorista, dice, porque ellos se llaman terroristas a los que pelean por la liberación de un pueblo. Se le llaman terroristas. Daniel Fedis nunca entró en combate. Sirvió en la policía militar y solía hacer guardias en la puerta principal de una base naval en Bahrein. Cuando llegó el 11 de septiembre, el 11-11, quiso servir a su país y luchar contra todos los males del mundo, dice su padre. Sin embargo, cuando estaba en el Golfo Pérsico, desarrolló un problema de alcoholismo del que nunca se recuperó. La pregunta es, ¿qué fue lo que vio para que lo traumara? Ahí tengo un amigo en la base de Port Hueneme. Me dice, Marco, yo tengo videos y fotos de todo el desmadre que hicimos en Irak. De matanza de civiles, de hombres y niños. Ahí tengo las pruebas. Pero si yo las saco al público, me van a refundir en la cárcel el resto de mi vida y me van a acusar de traidor a la patria. Y por eso dice él, mira, calladito. Vamos a ver cuáles son las causas que ha creado que se estén suicidando 22 veteranos al día. Están muriendo más de los 5,000 que murieron en la guerra de Irak y Afganistán. Oh, pero eso es parte del negocio, ¿ok? Ese es parte del negocio de las corporaciones. Este artículo salió el 4 de julio del 2014. Recientes estudios revelan que el dinero necesario para el tratamiento de los exmilitares de Estados Unidos supera el costo de las guerras en las que participaron, mientras que el desempleo y enfermedades mentales les impiden volver a llevar una vida normal. Ahora entienden por qué, ya lo declaré, por qué quiero que el senador Bernie Sanders sea presidente de los Estados Unidos. No quiero otros más que vayan a buscar guerras. ¿Qué? ¿Para endeudarnos más? ¿Qué quieren? ¿Que nos endeudemos con 36 trillones de dólares? Debemos 18.5. ¿Nos vamos a otra guerra? Fácil, se duplica esa cantidad. ¿Eso es lo que quieren? Y la pregunta te la hago a ti, tú que vives en Estados Unidos, tú que tienes tu hijo en las Fuerzas Armadas. Estoy orgullosa porque mi hijo acaba de venir a casa. Carmencita, buenos días. Que ha regresado en One Piece. Pregunta para ti, ¿cuánto tiempo va a durar eso? Si nos vamos a una guerra con Siria. Si invadimos a Siria, un país autónomo, señores, que lo hemos estado atacando con grupos terroristas que hemos creado. ¿Y saben quién ha creado eso? Y son expertos, es la CIA. ISIS, Al-Qaeda, Al-Asnurra. Todos esos grupos terroristas de Oriente Medio han sido creados por Estados Unidos. No por el pueblo, hay que aclarar. No por el pueblo. Pero ellos son los que pagan las consecuencias, el pueblo. Y las corporaciones se hacen más ricas. ¿Por qué? Porque le vale un bledo que el pueblo pague las consecuencias. Ya nos avisaron, ya van a haber atentados en este país. ¿Cómo la ves? El grupo Estado Islámico te está avisando cuáles son los siguientes objetivos. Por primera vez en la historia de la humanidad, un grupo terrorista te va a avisar dónde te va a pegar. Y esa no me la sabía yo, que un grupo terrorista te avise. El Departamento de Asuntos de los Veteranos de Estados Unidos ha anunciado que de los 21.4 millones de veteranos de guerra, 722,000 se encuentran desempleados. Además, 400,000 exmilitares padecen enfermedades mentales relacionadas con las acciones bélicas.
en las que participaron. Los expertos advierten también que la gente realmente no está al tanto de la falta de fondos que sufren los programas de ayuda psicológica para los antiguos soldados. Los expertos advierten que la gente realmente no está al tanto de la falta de fondos. Señores, vuelvo a repetir, el presupuesto más grande después de la seguridad nacional va para los veteranos de guerra. Entonces, ¿quiénes están echando ese dinero a la bolsa? Es la pregunta. Durante muchos años los servicios de salud mental para veteranos no recibieron fondos suficientes para sus programas, que son muy difíciles de completar. Es un problema muy serio que todo el mundo prefiere ignorar. Creo que tal vez por falta de comunicación o por falta de interés no se ha tratado a los enfermos de salud mental como se debería de tratar. Y esto lo dijo Sam Feldman, miembro de la Organización Nacional de Veteranos por la Paz. Lo primero que chocante para mí fue la idea de que se le estaba diciendo al público norteamericano que tenía que apoyar a las tropas. O sea, como ya están allá, apóyalas. Mira, dile que los quiere mucho, que están luchando por la democracia del país. Y en un momento en que la guerra estaba costando $1,000 millones a la semana, o sea, $1 billón por semana, nosotros estábamos llevando a cabo misiones de combate sin radios, agua y sin chalecos antibalas. Y esto lo dijo Camilo Mejía, ex soldado que sirvió en Irak en el 2003. El veterano cuenta que solo cuando regresó a casa se dio cuenta de que la realidad dictaba mucho de lo que le mostraban a la sociedad estadounidense. Señores, censuraron los medios. ¿Y sabes cómo les callaron la boca a los medios de comunicación? Dándoles subsidios. Por eso los medios de comunicación nunca hablaron de la realidad de la guerra. Y aquel que lo hacía lo censuraban. Así de fácil. O te callas o te desaparecemos. La hipocresía es el primer choque, pero también la idea de que nos habían recibido como libertadores. Pero esa no era la realidad, confiesa Camilo Mejía. Eso no era cierto. Ahora aquí viene la parte más interesante, que dice Camilo Mejía. Aparte de la traición de su gobierno, el joven soldado sintió que de alguna manera había violado sus propios principios. La sensación de ver a una persona viva y de repente verlo en un charco de su propia sangre te cambia la vida para siempre. Eso causa una herida moral interna que hace muy difícil que la persona se acepte a sí misma. Y esto lo dijo Carlos Mejía, que hasta ahora sigue acosado por los fantasmas de la guerra. Ah, pero un CEO de la compañía Halliburton vino y le dio $1 millón. No, ni le dio ni las gracias. Al contrario, le dijo, hey, mira, lograste que me dieran $4 millones más al año. El estrés postraumático, llamado ya para muchos la auténtica lacra silenciosa de la guerra, puede llevar a desajustes sociales, adicciones y el peor de los casos puede desembarcar en asesinatos o suicidios. Ahora observen esto es muy importante. El Departamento de Asuntos para Veteranos estima que en la primera década de este siglo se quitaron la vida unos 22 excombatientes cada día. Ahora bien, da gracias a Dios que se están suicidando 22 excombatientes al día y nada más están haciendo eso. Ahora imagínate si esos 22 fueran y mataran a civiles antes de que los mataran a ellos. ¿Y hay cuántos? 21.4 millones de veteranos. Casi 1 millón está sin empleo. 400,000 padecen de enfermedades mentales. Y el pueblo norteamericano no dice nada. Y aquí está un audio. Ya nos vamos a retirar. 21,000 no dice nada.
Cuando una persona entra en una reacción secundaria, el estrés postraumático puede llegar a perder el conocimiento, pero también puede pasar lo contrario, que pase por una etapa de violencia y de defensa. Y esto lo dijo a RT Alberto Domínguez, especialista en medicina interna. Y según él, las consecuencias de estas condiciones médicas no solo le cuestan al país numerosas vidas, sino que también crean un agujero enorme en las arcas públicas. Hay estudios que demuestran que el dinero que se ha tenido que gastar en el tratamiento de las personas que han vuelto de las guerras de Vietnam, Irak y Afganistán han superado el costo de las guerras. ¿Ahora te das cuenta de lo que está pasando? Eso es lo que estamos creando. Eso es lo que estamos creando. Ahora el costo es más alto que el de haber obtenido los petróleos de esos países. Bueno, nos retiramos, señora, y te dejo con esto para que lo recuerdes este fin de semana y reflexiones y empecemos a hacer cambios. ¿Ok? Para que lo analices, que tenemos que empezar a involucrarnos en los problemas de la nación y no podemos permitir que vayamos a crear daños colaterales para poder involucrarnos y crear otra guerra en Medio Oriente o Oriente Medio. Ya estuvo suave, señora. Pasen un feliz día. Se despide su servidor Marco Antonio Benítez del programa La Voz de América, el mejor programa de radio hablada por internet sin censura. Te dejo con las palabras del senador Bernie Sanders. Esto es para reflexionar. He is right. This country has a deficit. He would be right if he said that going to war in Iraq and Afghanistan has cost us trillions of dollars, which is one of the reasons we have the deficit we have today. But I believe from the bottom of my heart, Madam President, that if we go to war, if we spend trillions of dollars on that war, that when our men and women come home from war, some wounded in body, some wounded in spirit, I don't want to hear people telling me it's too expensive to take care of those wounded veterans. I don't accept that. If you think it's too expensive to take care of veterans, don't send them to war.